días tristes nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y has salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las 8 y has salido. Aplaudir a tu ventana me entran ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntar. Buen día, señores estudiantes, les envío mis más sinceros y fraternos saludos a cada uno de ustedes y su familia, esperando que se encuentren bien de salud, para así enfrentar este nuevo reto pedagógico por el bienestar de todos. La humanidad ha enfrentado diferentes pandemias en la historia. Un caso fue la Gran Peste de 1348 y 1349. Pero el ser humano, nosotros, tenemos una capacidad tremenda de adaptación y superación, que tumbamos barreras, dominamos el entorno con la única visión, que es ser feliz y vivir en comunidad. Muy pronto volveremos, pero ya no como los mismos de antes, sino mejores, para demostrar que todos valoramos la vida, el respeto, la confianza, y más aún como una familia pacifista, luchando por el mañana y el bienestar de la sociedad. Juntos venceremos. Y recuerda, quédate en casa. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos. Un gusto nuevamente poder llegar a cada uno de ustedes con nuevos conocimientos en la asignatura de Historia. La primera unidad se trata sobre el Renacimiento, humanismo, reforma y contrarreforma y la Ilustración. El objetivo es estimar los principales aportes culturales de las diversas civilizaciones del orbe en la construcción de la historia universal y latinoamericana, mediante la identificación de sus contribuciones más importantes para valorar la diversidad pasada y presente. Como primer tema tenemos el Renacimiento. El Renacimiento es aquel periodo histórico que abarca los siglos XVI al siglo XVIII después de Cristo y que implicará una nueva forma de concebir al ser humano. Pero examinemos las condiciones que hicieron posible este renacer. Después de la Gran Peste de 1348 y 1349, que acabó con casi 3/4 partes de la población europea, los eruditos trataron de explicarse las causas de tal epidemia, fuera de los argumentos religiosos. Toma especial énfasis el comercio mediterráneo. Ciertas ciudades italianas en los últimos años de Edad Media acumularon riqueza. Así se va configurando una cultura urbana en las ciudades italianas y europeas en general, que se manifestará en obras públicas, palacios,
templos, pinturas, las villas son adornadas con monumentos. Europa vive un nuevo orden de las cosas, una diferente composición de las relaciones de producción, de los circuitos comerciales, de la forma de intercambio, crédito y seguro. En 1453, la caída de Constantinopla en poder de los turcos obliga a la migración de intelectuales griegos hacia Occidente, particularmente hacia Italia. En ciudades como Florencia se creará la Academia Platónica y allí se traducirán las obras de Platón, y en la Universidad de Padua se traducirán las obras de Aristóteles, ya sin la interpretación que le habían dado los árabes. Esto no quiere decir en las propias lenguas de cada país. En 1458, la invención de la imprenta permitirá la difusión masiva de la cultura y su secularización, pues ya no va a depender del acceso al conocimiento de la labor de los copistas de los monasterios, con lo cual también se abandonará el latín y cobrará significación las lenguas propias de cada país. Un hecho que contribuirá significativamente a esta experiencia de renacimiento en Europa es el descubrimiento de América en 1492. El descubrimiento de América en 1492 abre un nuevo orden social, económico en todo el mundo. El nuevo mundo replantea todo lo que se conocía hasta la fecha. Por ejemplo, el mapamundi tuvo que ser nuevamente dibujado por el alemán en 1470. En 1520 elabora este modelo. El comercio internacional ahora deberá tomar en cuenta a América. Teólogos y humanistas se preguntarán respecto a la condición de los seres que viven en las Indias, porque recordemos que este continente descubierto fue llamado Indias. En las villas de Europa también se celebra el gusto por la vida, por la lectura, por la buena mesa, el vino y los placeres del amor, la música y la poesía. Se parte del hecho de que las explicaciones existentes sobre la naturaleza no eran satisfactorias. Entonces el hombre buscó nuevo ímpetu en la ciencia. Se reconoce que la Tierra no ocupa una posición privilegiada y que el universo es un conjunto mecánico, sometido a las leyes que pueden concebirse y evidenciarse gracias al ejemplo de las matemáticas y la geometría. Recordemos que esto era estudiado por los antiguos griegos. Tenemos un caso Hipatia de Alejandría que estudiaba la astronomía. Se empieza a distinguir entre un mundo sublunar y otro. Occidente transita de una concepción teocéntrica, es decir, Dios es el centro del mundo, a una antropocéntrica, el ser humano es el centro del mundo. Poco a poco las universidades dejarán de lado la premisa de la teología y se abrirán a nuevas corrientes de pensamiento. El hombre comienza a jugar un papel fundamental en los estudios, porque todo va a tener una explicación científica. Tenemos a Nicolás de Cusa, 1401 a 1464, propone que el ser humano es un microcosmo, que el universo está escrito en caracteres matemáticos, advirtiendo que el mundo va dejando atrás la Edad Media, que nos quiere decir que el hombre se convierte en el protagonista de la nueva historia. Aquí podemos observar a René Descartes, 1596 a 1650, matemático, filosófico francés. Encaminó su reflexión a señalar elementos que den certeza al conocimiento y que permitan superar cualquier motivo de incertidumbre. Para ello empleó la duda como método de análisis hasta llegar a una verdad sobre la cual no existiera ninguna duda, y esa primera verdad habría ser: pienso, luego existo.
como base de todo conocimiento confiable. Con esta posición, Descartes dejaba de lado el criterio escolástico vigente, conforme al cual el conocimiento estaba basado al criterio de la opinión de las autoridades reconocidas, para establecer que el pensamiento de cada individuo debía encontrar los argumentos de certidumbre semejantes a las demostraciones de la aritmética y la geometría. Recuerden que antes, para ser filósofo, se estudiaba matemática 10 años y 5 años problemas del mundo. La razón, pensamiento, es una sola, puede distinguir lo verdadero de lo falso y puede aplicarse tanto al conocimiento teórico como al ordenamiento de la conducta. Existen dos modos de conocimiento según este filósofo. ¿Cuáles eran? La intuición y la deducción. Nosotros ya estudiamos, ¿no? Existía lógica formal y lógica informal. La formal son los conocimientos que se dan en las aulas de clase, o la que estamos recibiendo en estos momentos, y lo informal es lo que se aprende cotidianamente. Hasta viendo una película uno aprende. El descubrimiento de América llevó a otras cosas. Permite también descubrir nuevas plantas y animales, tipos diferentes de seres humanos, con la consiguiente ampliación del ámbito de la zoología, la botánica. Aquí podemos ver en la imagen el árbol de la quinina, un tesoro buscado con insistencia en la época para remediar los estragos de la malaria. Este señor es muy conocido, es Fernando de Magallanes, 1480-1521, famoso explorador portugués. Realizó una travesía que permitiría afianzar la idea sobre la redondez de la Tierra. Partiendo desde Europa hacia el oeste, llegaría a la India y luego, siguiendo en la misma dirección, retornaría a su lugar de partida. Magallanes no pudo completar esta travesía porque murió, pero su comandante o su lugarteniente Sebastián Elcano completó la travesía alrededor del mundo, confirmando la teoría de su ex jefe, que la Tierra es redonda. Luego tenemos al señor Maquiavelo. Maquiavelo es considerado padre de la ciencia política moderna. Fue asimismo una figura relevante del Renacimiento italiano. Maquiavelo, 1469 a 1527. En su obra El Príncipe fundamenta el poder absoluto del monarca, quien puede emplear cualquier medio para sostener el poder. Así se establece que la política tiene sus leyes propias y que su perspectiva ha de ser realista, al margen de la moral o la religión, lo cual rompe con la idea griega de la política que iba unida a la ética. Luego tenemos un sinnúmero de obras clásicas. Ustedes están observando La Última Cena, cuadro de Leonardo da Vinci, pintura mural ejecutada entre 1495 y 1497. Las manifestaciones artísticas propias del Renacimiento retoman los modelos de la antigüedad clásica, que pretende que la obra de arte sea un todo orgánico, con proporción, con armonía, equilibrio y concordancia entre todas sus partes. La pintura, la escultura, la arquitectura adquieren cada una su propia dignidad y sus características y no se subordinan necesariamente entre sí. Los autores salen de las sombras del anonimato y adquieren enorme prestigio social, aunque todavía están lejos de reivindicar la propiedad intelectual de sus obras. Los autores se vuelven metódicos, planifica previamente su obra mediante dibujos y maquetas que establecen de manera precisa la forma de la obra que van a construir. Todo esto fue un proceso del Renacimiento. Intervino política, filosofía, modo de vida, economía. La economía fue liderada
por el mar Mediterráneo, donde podían hacer su comercio de oriente a occidente y viceversa, y más aún con el descubrimiento de América. Vamos a tener ahora una pequeña retroalimentación, señores estudiantes. Tomen apuntes, por favor. El Renacimiento fue un movimiento cultural y social que se dio en Europa a partir del siglo XV y se le considera la etapa de transición entre la Edad Media y la modernidad. ¿Por qué un periodo de transición? Porque comienza a evolucionar la filosofía de vida y de ciencia que se presentaba en esa época. Duró unos 130 años y nació en Italia, específicamente en Florencia. En sus pantallas pueden observar un campo geográfico de la influencia del Renacimiento. ¿Sí? Pueden observar el Imperio Otomano, Gran Ducado de Lituania, Hungría. Todo esto fue influenciado por el Renacimiento, nuevo cambio social político, creando un proceso de conurbación. Se deben estar preguntando qué es conurbación. Conurbación son los cinturones de miseria. Cuando no existen los servicios básicos, esto puede suceder. Los cinturones de miseria, que en historia tienen el nombre científico de conurbación. Un ejemplo actual de conurbación sucede en Guayaquil, el famoso Monte Sinaí, porque no tienen los servicios básicos. Esto sucedía en el campo geográfico del Renacimiento. Nota: de suma importancia notar que el hombre es quien está ahora en el centro de interés, desplazando las creencias teocentristas en la que Dios era el centro de todo. Recuerden, antes no habían explicaciones lógicas y todas las cosas eran atribuidas a una divinidad, a un Dios. Pero esto cambia el papel con la investigación. El hombre se vuelve más científico, busca la verdad. Que pueden observar algunos personajes del Renacimiento. Vamos a ver las características. Durante este periodo hay un renovado interés e inclinación por el mundo grecolatino, su estética y sus temas. ¿Qué quiere decir? Se otorga privilegio a la razón y al juicio crítico para poder pensar, actuar con autonomía. La vida secular, el humanismo avanzará gracias al apoyo de las mecenas y patrocinadores. La importancia de los artistas para la sociedad. Los artistas, escritores, científicos reciben apoyos de ricos comerciantes, de los hombres de poder. ¿Para qué? Para que sus obras sean llevadas a los nobles que auspiciaban todas sus renovaciones artísticas, y las universidades estudiaban dicha poesía. El optimismo, vivir el presente y gozar de la vida, la ética y nuevos valores sociales. La ética juega un papel fundamental, ya que el hombre pone a la religión en un segundo plano y necesita de algo para concatenar o relacionar su conducta. La curiosidad científica, gracias a la curiosidad científica, las universidades se convierten en el motor de nuevas ideas. El Renacimiento comienza su apogeo, un gran impulso sobresaliente. Las universidades tan connotadas como las de Lovaina, Salamanca, Bolonia y otras discuten campos filosóficos, científicos. Una de ellas, la geografía, la astronomía y las matemáticas. Y en sus imágenes, en su pantalla, pueden observar a la famosa Gioconda o Mona Lisa, una de las pinturas más sobresalientes del Renacimiento. El arte se expresaba de una manera muy anatómica. El hombre estudiaba el cuerpo humano, por eso el arte representaba lo más bello de la humanidad, que es su cuerpo.
La estética renacentista valora las formas equilibradas y armónicas y la idealización de la realidad. Además surge un nuevo prototipo del caballero. Ya no basta ser experto en las armas como en Edad Media, sino también en las letras y arte. Esto tiene que ser nuevamente un conglomerado para que el hombre capte, desarrolle su filosofía de vida. Esto nos trata de decir este párrafo. También hay que resaltar el crecimiento de la burguesía, pero para hablar de la burguesía tenemos que remontarnos a las famosas guerras santas. Las guerras santas comenzó con la caída de Constantinopla a mano de los turcos, que cambiaron el nombre de la capital a Estambul, donde los comerciantes y artesanos acumularon riquezas y crearon la nueva clase social denominada burguesía, donde en este periodo adquiere poder durante esta época y va desplazando poco a poco a los señores feudales. La expansión cultural, gracias al surgimiento de nuevas universidades durante el siglo XII, la llegada de grandes sabios y pensadores griegos a Italia a raíz de la caída de Constantinopla, lo que le estaba explicando, la invención del papel y la imprenta que permitió la rápida expansión de los ideales renacentistas. Con la llegada de los griegos, de los sabios, la invención de la imprenta gracias a Gutenberg, era más fácil llegar a la comunidad con nuevas formas de filosofía. Podemos observar en la imagen la imprenta de Gutenberg. Por último, tenemos un organigrama donde nos resume todo lo del Renacimiento. Por ejemplo, tenemos que el Renacimiento abarca la educación, democracia, ciencias, organización social, obligaciones y organización legal. Se preguntarán, ¿por qué educación? Porque a través de la educación de las universidades se crea un nuevo pensar, un avance científico, y lo científico va derivando a una democracia, a un nuevo estilo de vida, y ese estilo de vida lleva a una organización legal para estipular las leyes. ¿Qué significa estipular? Cuando ya están escritas y aprobadas por un órgano regulador. Lo mismo que va a establecer un nuevo orden social con nuevas obligaciones. El Renacimiento es el cambio filosófico, político, social que el hombre emprendió en la humanidad. Bueno, señores estudiantes, todo esto ha sido el Renacimiento. En la próxima clase vamos a hablar sobre el humanismo. Cualquier duda me pueden contactar. En la imagen está mi número telefónico. Muchas gracias por la atención.